Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Sí se escucha? Bueno, bien, entonces continuaremos con el tema que iniciamos ayer. Hemos visto las características de un electrocardiograma. Hemos visto cómo está, desde el punto de vista morfológico, conformado un electrocardiograma, este registro de la actividad eléctrica del corazón. Hemos visto que tiene un electrocardiograma, entonces está compuesto por ondas, por segmentos, por intervalos, por isoeléctricas. En el electrocardiograma vemos el comportamiento eléctrico, el comportamiento de los potenciales eléctricos del corazón, y se los mide en milivoltios. Además, también este comportamiento se lo puede observar a lo largo del tiempo. Por eso, la gráfica del electrocardiograma nos muestra dos ordenadas, ¿no? Una que está en el eje de las Y, que son los milivoltios, y otra que está en el eje de las X, que es el tiempo, en segundos. Solo para repasar la gráfica del electrocardiograma, empezaremos a hablar del papel en el que está registrado el electrocardiograma. Es un papel milimetrado, dividido en milímetros. Cada uno de estos cuadraditos chiquitos hemos dicho que mide 1 milímetro, tanto de alto como de largo. 5 de estos cuadraditos van a medir 5 milímetros, un cuadrado grande, entonces tiene 5 milímetros de alto y 5 milímetros de largo, tanto en sentido vertical como horizontal. Las líneas verticales lo que hacen es separar el tiempo y se mide en segundos. Cada una de estos cuadraditos, entonces, que está separado por líneas verticales, si lo traducimos en tiempo, va a tener un valor de 0,04 segundos. 5 cuadraditos van a medir o van a tener un valor de 0,2 segundos, y empezamos de aquí de 0, 0,04, 0,08, 0,12, 0,16 y 0,2 segundos. Luego, 5 cuadrados grandes, la línea del tiempo, van a tener con valor de 1 segundo, ¿no? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 segundo. Entonces, son 5 cuadrados grandes, equivalen a 1 segundo. O también podríamos decir 25 cuadrados pequeños equivalen a 1 segundo. En el eje de las Y, las líneas horizontales, entonces, van a marcar los milivoltios. Y aquí, a partir de 0 milivoltios hacia arriba, van a ser cargas positivas, y 0 milivoltios hacia abajo van a ser cargas negativas. Entonces, un cuadradito chiquito tiene un valor de 0,1 milivoltio. Hacia arriba, entonces, será más 0,1 milivoltio, más 0,2, más 0,3, más 0,4 y más 0,5, un cuadrado grande. 2 cuadrados grandes tendrán el valor de 1 milivoltio. 4 cuadrados grandes, 2 milivoltios. 6 cuadrados grandes, 3 milivoltios. 8 cuadrados grandes, 4 milivoltios, ¿no? Luego, hacia abajo también tiene el mismo valor, pero en cargas eléctricas negativas. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4 y menos 0,5 milivoltios. Entonces, un cuadrado grande también, si lo vemos por debajo del 0, del valor 0, tendrá un valor de
menos 0,5 milivoltios, 2 cuadrados grandes, tendrá el valor de menos 1 milivoltio y así sucesivamente. Entonces, esa es la característica del papel del electrocardiograma. Ahora, este papel está programado para que, o está diagramado más bien, para que el electrocardiograma en una de sus programaciones por defecto también dibuje un gráfico que tenga estas características, ¿no? Que guarde la relación del tiempo, cada milímetro de intervalo de los cuadraditos chiquitos mide 0,04 y hacia arriba 0,1 milivoltio. También se pueden programar en los electrocardiógrafos que esta relación de los cuadraditos chiquitos y de los cuadrados grandes, tanto con el tiempo como con los milivoltios, sea diferente. Bien, pero por defecto, prácticamente todos los electrocardiógrafos vienen con esta graduación. Bien, además diríamos que en el electrocardiograma y a la gráfica tenemos la composición, la morfología del electrocardiograma. Vean, esta línea horizontal que está aquí en la altura de 0 milivoltios, a esta se conoce como isoeléctrica. Isoeléctrica porque no hay actividad eléctrica. Las ondas muestran actividad eléctrica. Esta primera onda, que es el momento en el que se eleva la gráfica desde la isoeléctrica hacia arriba, es una onda de despolarización, es la onda de la despolarización auricular, la onda P. La aurícula se despolariza y vuelve hacia la isoeléctrica y luego la aurícula se contrae. Durante este periodo de isoeléctrica, la aurícula está contraída. Luego la aurícula se va a repolarizar. Luego de estar despolarizada y contraerse, se repolariza. Esta onda de repolarización es una onda negativa que estaría hacia abajo, por debajo de la isoeléctrica. Es una onda muy débil desde el punto de vista del voltaje y dura también muy poco tiempo. No se la ve en un electrocardiograma normal porque estas otras ondas que son tan grandes y potentes la opacan, la borran. Pero de que la despolarización existe, la repolarización existe, solo que no se ve la onda de repolarización. Bien, aquí tenemos sí un complejo de ondas muy potente, que es el complejo QRS, que corresponde a la despolarización del ventrículo. Una vez que el ventrículo se despolariza, el ventrículo se contrae y luego de la contracción el ventrículo se va a repolarizar. Tenemos la onda T, que es una onda que está por encima de la isoeléctrica. Normalmente, no normalmente, pero lo lógico sería que estuviera por debajo de la isoeléctrica. Pero se dibuja así porque la repolarización del ventrículo tiene sus propias características, no es igual que la repolarización de la aurícula. Y aunque es una onda negativa de repolarización, en el electrocardiograma se dibuja como una onda positiva. Bien, ahora también, además de las ondas, tenemos los segmentos. Los segmentos son las isoeléctricas que van entre el final de una onda hasta el principio de otra onda, ¿no? Desde el final de una onda hasta el principio de una onda. Aquí podemos ver el segmento ST, que es muy importante, y también aquí está el segmento PQ. Luego están los intervalos o intervalos. Estos son elementos que incluyen una onda y un segmento por lo menos, ¿no? Pueden incluir como el intervalo PR, ¿verdad? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, va a
incorporar a la onda P y al segmento PQ. Este intervalo PR también se conoce con el nombre de intervalo PQ. ¿Por qué? Porque suele no existir la onda Q, y vamos a ver en varios de las derivaciones no aparece la onda Q, entonces no hay un intervalo PQ, sino directamente un PR. La onda R siempre está presente. Luego también tenemos un intervalo UT, que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Aquí entonces va a incluir al complejo QRS, al segmento ST y a la onda T. Y hay un intervalo RR que va desde una onda R hasta la otra onda R. Este intervalo entonces incluye todos los segmentos y todas las ondas y todos los intervalos que componen el electrocardiograma. Bien, entonces vayamos ahora a ver los métodos de registro electrocardiográfico. Cada vez que se produce entonces, un segundito, cada vez que se produce un potencial de acción, este potencial de acción que se produce en el músculo cardíaco, en realidad se produce en la aurícula, pero se distribuye por todo el músculo cardíaco, va a generar ondas eléctricas, ¿no? Estas ondas eléctricas modifican los potenciales y la polaridad eléctrica de los lados respectivos del corazón en menos de 0,01 segundos. Se producen cambios rapidísimos en la polaridad del corazón, del tejido cardíaco y también de los tejidos adyacentes. Ahora, estos cambios son tan rápidos. Ayer o anteayer veíamos, por ejemplo, que las vías internodales conducen el estímulo a una velocidad de 1 metro por segundo, lo que hace que el estímulo que parte del nódulo sinusal ya esté en el nodo auriculoventricular en un tiempo de 0,03 segundos, en 3 centésimas de segundo. Tiempos muy pequeños que cambia la polaridad del tejido cardíaco, pero también cambia la polaridad de los tejidos que están adyacentes al corazón, porque estas cargas se van a irradiar hacia los tejidos adyacentes, y esa irradiación, esa propagación de la carga de estas cambios de polaridad van a llegar incluso hasta la piel. Las fibras de Purkinje son más veloces todavía, conducen la velocidad de la corriente eléctrica del corazón a una velocidad altísima de 4 metros por segundo. Entonces, estos cambios a nivel de las fibras de Purkinje, del músculo cardíaco, del músculo ventricular, son muy, muy rápidos. Entonces, cualquier método de registro, cualquier método que quiera registrar, dibujar en un papel estos cambios tan rápidos, tiene que responder de esa manera, ¿no? Por eso el electrocardiógrafo, el aparato, tiene que ser un aparato que tenga una capacidad enorme para responder con rapidez, con la misma rapidez a los cambios que se realizan en el corazón, en los cambios eléctricos. Hoy en día, con el avance digamos, de la informática, de la computación, en una pantalla se pueden ver con facilidad estos cambios, pero imagínense
más de 100 años, cuando Eindhoven fue el primero que diseñó un electrocardiógrafo, no habían pantallas para ver los cambios de la polaridad del corazón, y solamente estos se registraban en un papel. Y al principio ese registro de papel en el papel tenía que hacerse con una pluma, digamos, que tenía el electrocardiógrafo, y con tinta. Esto realmente era complicado para los primeros electrocardiografistas y para las primeras electrocardiografías. La tinta manchaba el papel, se acababa la tinta en medio del electrocardiograma, entonces había problemas. Hasta que se diseñó un papel especial, un papel que responde, en el que se marca gracias al calor. El registro se puede dibujar gracias al calor que genera el equipo a una temperatura determinada. El papel es sensible y hay una pluma que no necesita tinta ni necesita ninguna otra sustancia para poder imprimir en el papel el registro. Esta pluma es el método que casi desde que se ha diseñado, se ha inventado el electrocardiógrafo, ha sobrevivido y todavía sigue siendo útil. Entonces, cuando ustedes ven el papelito ese que sale del electrocardiógrafo, es un papel que se marca gracias al calor. No se utiliza tinta, ni ningún otro colorante, ni ningún otro material. Esto facilita que el registro de las ondas sea realmente rápido y que no tenga artefactos, no haya manchas, no haya ningún tipo de objetos o borrones que interfieran con el registro y la lectura del electrocardiograma. Bien, no queremos conocer la charla de los compañeros, pero alguien mantiene su micrófono mientras charla amenamente ahí. Bien, entonces el método de registro del electrocardiógrafo es el método de registro con pluma. Es el actual método que se utiliza y que ha sido uno de los primeros en ser utilizado con éxito y se lo mantiene. Cambian los electrocardiógrafos, fíjense, desde los tiempos de Eindhoven hasta ahora, cómo se han desarrollado electrocardiógrafos cada vez más sofisticados, pero el método de pluma sobrevive para registrar, en realidad, dibujar las ondas sobre el papel. Bien, vayamos ahora a hablar del registro de los potenciales eléctricos a partir de una masa parcialmente despolarizada del músculo cardíaco sincitial. Bien, ustedes recuerdan, el músculo cardíaco es un sincitio y este músculo cardíaco es un sincitio no solamente a nivel del sistema de conducción, sino también el sincitio auricular y el sincitio ventricular. El sistema de conducción a nivel del nódulo sinusal tiene uniones en hendidura, uniones desmosómicas que lo conectan directamente con el sincitio auricular, ¿no? Entonces, cuando se despolariza el nódulo, inmediatamente se despolariza la aurícula. Y cuando se
empieza a despolarizar la aurícula derecha, que es donde está el nódulo, la corriente avanza rápidamente, los iones van por los espacios en hendidura de fibra cardíaca, fibra muscular cardíaca en fibra muscular cardíaca hasta la aurícula izquierda. Esta despolarización tarda aproximadamente 0,03 segundos. Pero vean, es un tiempo que tiene que recorrer el estímulo desde el nódulo hasta la aurícula izquierda. Entonces, lo primero que se va a despolarizar, digamos, es el nódulo. Luego, las partes adyacentes al nódulo en la aurícula derecha. Y esta despolarización va a ser parcial mientras vaya avanzando fibra por fibra hasta despolarizar todo toda la aurícula. Lo mismo va a ocurrir con el ventrículo. Cuando el estímulo entra al ventrículo con el haz penetrante, a través del haz penetrante, el haz aurículo-ventricular, llega a las fibras, a las dos ramas, a la rama derecha y a la rama izquierda del haz de His y a las fibras de Purkinje. Y desde aquí ya empieza a producirse la despolarización del ventrículo. Y estas dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, transcurren o están justo al lado del tabique. Entonces, lo primero que se va a despolarizar en el ventrículo es el tabique. Si ustedes ven el recorrido de las dos ramas del haz de His y de las fibras de Purkinje, estas descienden al lado del tabique hasta la punta del corazón. Entonces se va despolarizando el tabique, luego se despolariza la punta, luego se van a despolarizar las superficies endocárdicas del corazón, la parte interna de las cámaras del corazón, y finalmente las superficies epicárdicas. Por eso se dice una masa parcialmente despolarizada, porque necesariamente desde el punto en el que se transmite el estímulo, desde el sistema de conducción a la masa muscular, va a irse despolarizando parcialmente, aunque esta despolarización es tan rápida, en 0,03 segundos se despolariza todo el músculo cardíaco, igual se va despolarizando parcialmente. Son cambios muy rápidos, pero eso no significa que en el mismo instante, en el mismo milisegundo, se despolarice todo el corazón. No, se van despolarizando fibra tras fibra, conforme los iones van avanzando. Entonces, fíjense, esta es una masa de tejido parcialmente despolarizada. ¿Qué ocurre? Fíjense, si observamos aquí, tenemos este tejido en el que las cargas eléctricas positivas están alrededor y las cargas eléctricas negativas están en el centro, ¿ya? Hagamos de cuenta que este es el músculo cardíaco. Y aquí tenemos 3 voltímetros, ¿no? 3 voltímetros que están con sus electrodos dispuestos de diferente manera. ¿Ven? Tenemos un primer voltímetro, que tiene un electrodo explorador y un electrodo negativo, que están sobre esta masa parcialmente despolarizada. Hay en la parte externa, ¿vean? La parte externa todavía no está despolarizada. La parte interna sí está despolarizada. Ahora, esta masa
de tejido muscular cardíaco está siendo estudiada no en el interior de la fibra, sino en el exterior de la fibra, para que podamos tener una mejor idea de esto. A ver si puedo aquí hacer un dibujo. Este es el corazón y estos son los tejidos vecinos al corazón y esta es la piel. Entonces, estos electrodos no están en el corazón ni en el interior del músculo cardíaco, están aquí afuera, ¿sí? Fuera, en la piel. Entonces, cada uno de estos electrodos está puesto sobre la superficie de la piel. Ahora, ¿qué ocurre entonces cuando se despolariza una fibra? Vamos a poner aquí, vamos a dibujar. O se despolariza el tejido muscular cardíaco. Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Bien, si este tejido se empieza a despolarizar en este extremo, aquí, en el extremo A, si quieren ustedes, ahí. Si este tejido se empieza a despolarizar en este extremo, las cargas eléctricas positivas del líquido extracelular van a ingresar al líquido intracelular y se va a volver positivo el interior de la fibra, pero el exterior va a quedar negativo. Ya hemos visto una figura parecida ayer. El exterior va a quedar negativo. En la parte que todavía no está despolarizada, las cargas eléctricas van a estar negativas en el interior y en el exterior positivas. ¿No es verdad? Porque aquí todavía no se ha despolarizado. Estos iones positivos no han ingresado al interior de la célula para volverlo más positivo que el exterior. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Esta es una masa parcialmente despolarizada. Esta también es una masa parcialmente despolarizada. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo pongo un voltímetro y coloco el electrodo explorador sobre la zona que ya está despolarizada? Esta zona es la que ya está despolarizada. Fíjense, es esta parte que ya se ha despolarizado. Que no les confunda estas cargas negativas. Estas cargas negativas no quiere decir que esto está hiperpolarizado, sino esto ya está despolarizado. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas positivas están dentro de la fibra muscular. Entonces, esta parte ya está despolarizada. Bien, ahora, estamos recogiendo entonces las cargas eléctricas no del interior, no estamos recogiendo estas cargas eléctricas del interior de la célula, estamos recogiendo las cargas que están en el exterior, aquí, porque dentro del corazón ya está, o de una parte del corazón, ya está despolarizado. Y cuando el electrodo está aquí en la piel, ¿qué estoy recogiendo? También cargas eléctricas negativas. Bien, entonces fíjense, mi voltímetro, el electrodo explorador está sobre la zona ya despolarizada del corazón y el electrodo negativo, el que es tierra, está sobre la zona todavía polarizada, es decir, aquí, la influencia de estas cargas eléctricas. ¿Sí? Bien, entonces, si estos dos electrodos están conectados a un voltímetro y el electrodo explorador, el positivo, está sobre las cargas negativas, ¿qué me va a dar el voltímetro? Me va a dibujar
una carga eléctrica negativa. ¿Qué sucede si el voltímetro está sobre, el electrodo explorador está sobre las cargas positivas, donde el ventrículo todavía no se ha despolarizado, o la masa muscular todavía no se ha despolarizado? Y tenemos un voltímetro que tiene su electrodo explorador a nivel de la zona que todavía no se ha despolarizado, ¿sí? Y el negativo donde ya está despolarizado. Como el electrodo explorador está sobre las cargas positivas, fíjense, entonces la carga eléctrica que me va a dar este voltímetro es positivo, ¿no? No sé si entienden este, esta gráfica y esta explicación. ¿Se entiende? Sí, doctor, sí se entiende. Esto es electricidad, física, ¿no? Bueno, ahora vayamos a ver lo que pasa entonces con el corazón. Esto es importante porque si no, cuesta entender por qué salen las ondas del corazón dibujadas de una determinada manera cuando hablamos de la despolarización o la repolarización y hacia el sentido de la despolarización, el vector, la dirección de la despolarización. Bien, entonces veamos cómo fluye la corriente eléctrica en el corazón. Primero, aquí tenemos, perdón, voy a borrar esto. Bien. Ahora sí. Bien, aquí tenemos un ventrículo, o los dos ventrículos, pero hablaremos del músculo ventricular, el sincitio ventricular. Aquí arriba estaría el sincitio auricular, aquí, las dos aurículas. El nódulo sinusal. Desde el nódulo sinusal parte el estímulo y a través de las vías, primero se despolariza la aurícula, ya esto está claro. Luego a través de las vías internodales llega hasta el primero al nódulo auriculoventricular, luego al haz auriculoventricular y el estímulo ingresa al ventrículo. Vean, cuando ingresa, el estímulo se divide hacia la derecha, por la rama derecha del haz de His y de las fibras de Purkinje, y hacia la izquierda, por aquí, por el tabique, fíjense, al lado del tabique, por la rama izquierda del haz de His. Entonces, ¿qué es lo primero que se despolariza? El ventrículo. Esta parte, vean, las cámaras ventriculares, pero no toda la cámara ventricular, sino lo que primero se despolariza es esta, la pared del ventrículo, la cara de la cavidad que da al tabique, esta cara interna, si quieren, ¿no? Es lo primero que se despolariza. Entonces, las cargas negativas aquí son las que están, estas cargas negativas nos están mostrando que el tabique ya está despolarizado, que las cargas positivas, ¿dónde están? Aquí, en el interior del músculo cardíaco, en el interior del tabique están las cargas positivas. Y en el exterior, ¿qué hay?
cargas negativas. ¿Y dónde están las cargas positivas? Aquí, en la punta, en las superficies endocárdicas todavía y en las superficies epicárdicas, todas las superficies epicárdicas. Entonces, la despolarización avanza desde arriba hacia abajo, siguiendo al tabique, ¿ven? Y de derecha a izquierda, siguiendo exactamente la orientación del corazón, como está orientado el corazón en el tórax. Esa es la despolarización. Si trazamos un vector es una flecha, ¿no? En física un vector es una flecha, y desde el punto de vista de la electricidad, es un vector que la apunta, esta flecha, hacia las cargas positivas. Entonces, las cargas positivas están en la cabeza del vector y las cargas negativas están en la cola del vector, de esta flecha, que representa al vector eléctrico. Si trazamos un vector aquí, voy a borrar porque no está muy bueno esto. Bien. Si trazamos un vector, este vector va a tener esta dirección, así. Es diferente estar con una pizarra. Va. Ya. Entonces, volveremos a intentar dibujar el vector aquí. Si trazo un vector, va a tener va a ser así. Entonces, las cargas negativas, ¿dónde están? En la cola del vector. Esto es un principio físico. Y las cargas positivas están aquí en la punta. ¿Por qué? Porque, vean, en la superficie del corazón y en la piel en general y en el cuerpo, lo primero es que se despolariza es esta parte, la parte del tabique, y aquí están las cargas negativas. Estas cargas negativas además se difunden y hacia el hombro derecho. Todas estas cargas negativas fíjense, por la dirección del vector, estas cargas negativas tienen una influencia hacia el hombro derecho. Toda esta zona es negativa. Ahora, la cabeza del vector está apuntando hacia las cargas positivas. ¿Y dónde está la positividad? Habrá una influencia aquí, hacia el hombro izquierdo, y en especial hacia la parte del miembro inferior izquierdo, la pierna izquierda. Entonces aquí tenemos una gran positividad, donde más influencia de la positividad está hacia donde está apuntando el vector, hacia la pierna izquierda. Pero también hay algo hacia el hombro izquierdo, porque fíjense, la dirección del vector, como les decía hace un momento, es hacia la izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, esta parte de la izquierda del tórax también tiene una influencia de cargas positivas, positivas que muestran zonas del corazón que todavía no se han despolarizado. ¿Sí? Bien, entonces, la corriente eléctrica entonces va a fluir desde el tabique hacia la punta, ¿no? Entonces, esta electronegatividad en la base del corazón
¿Se salió el doctor? Sí. ¿Positiva? ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, doctor, pero Se entrecortado. lo escucha entrecortado, doctor. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora sí. Bueno, a ver, ojalá que podamos terminar esto. ¿Dónde estamos? Bien, entonces, continuaremos. Hemos visto entonces que el vector tiene este sentido. Aquí están apuntando hacia las cargas positivas y la cabeza y la cola hacia las cargas negativas. ¿Qué sucede si yo coloco un electrodo explorador, el electrodo positivo, sobre esta zona, sobre esta área de la izquierda donde hay una influencia de cargas positivas y coloco el electrodo negativo sobre esta otra área donde hay una influencia de cargas negativas?
Vean, el electrodo explorador, al estar sobre las cargas positivas, y el electrodo neutro, que va a estar sobre las cargas negativas, nos va a mostrar en el voltímetro una carga positiva. Nos va a mostrar positiva. Entonces, este es el principio de la electrocardiografía. De acuerdo a dónde está este electrodo explorador o positivo, en el electrocardiograma vamos a ver ondas positivas u ondas negativas. Bien, entonces tenemos varios métodos de registro electrocardiográfico. Por lo menos tenemos 2 o 3 tipos de registro electrocardiográfico. A estos métodos de registro electrocardiográfico los llamamos derivaciones. Estas derivaciones son 3. Unas son las derivaciones bipolares de las extremidades, las derivaciones precordiales o del tórax y las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Hablaremos de las derivaciones bipolares de las extremidades. Este fue el primer método que se realizó. Estos fueron los primeros electrocardiogramas. El inventor del electrocardiograma, Eindhoven, desarrolló este método y recogió los primeros electrocardiogramas con este método. Y que, vean, solamente toma en cuenta la Ahora ven, estos 3 electrodos se colocan en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Recuerden que esta es la dirección del vector. Cargas positivas con mucha influencia hacia la pierna izquierda. Hacia el brazo derecho, cargas totalmente negativas. Y en el brazo izquierdo hay una influencia positiva, ¿no? Hay una influencia positiva de la dirección del vector, de la cabeza del vector. Entonces, en algún momento el brazo derecho se comporta con una influencia de cargas positivas, pero también hay una influencia hacia arriba de la cola del vector, de cargas negativas. Entonces, este brazo derecho puede tener un electrodo explorador o un electrodo negativo también, ¿sí? Bien, ahora, y vamos a ver las características de las derivaciones bipolares de las extremidades. Se llaman bipolares porque el electrocardiograma se realiza a partir de 2 electrodos. Un electrodo explorador que se coloca en una extremidad y otro electrodo, ¿no?, que es el electrodo negativo, que se lo coloca en la otra extremidad. Pero fíjense, necesitamos unir con estos electrodos las 3 extremidades. Primero vamos a unir la extremidad, el hombro o el brazo derecho con el brazo izquierdo. Luego, el brazo derecho con la pierna izquierda y luego el hombro izquierdo con la pierna izquierda. Por eso se llaman bipolares. Cuando colocamos, vean, los electrodos en
el electrodo explorador y el electrodo negativo, tenemos que colocar un electrodo explorador en el brazo izquierdo, otro en el brazo derecho, otro en la pierna izquierda. También tenemos que colocar electrodos negativos en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda y en el hombro derecho, ¿no? O en el brazo derecho. Bien, ahora, de tal suerte que se formen circuitos. Una derivación, entonces, es una combinación de dos cables con sus electrodos que forman un circuito entre el cuerpo humano y el electrocardiógrafo, el voltímetro del electrocardiógrafo. Este voltímetro está en el electrocardiógrafo y este voltímetro es el que va a medir los milivoltios que vamos a recoger en la superficie del cuerpo y que corresponden a los potenciales eléctricos que genera el corazón, ¿no? Y luego ya el electrocardiógrafo ese voltaje lo va a traducir en un registro gráfico. Bien, ahora entonces tenemos las tres derivaciones. Tenemos las derivaciones bipolares de las extremidades, que son tres derivaciones. Estas tres derivaciones son D1, D2, D3, porque esta abreviación D1 viene de derivación 1, D2 de derivación 2 y D3 de derivación 3. Bien. Veamos primero D1. Pero primero creo que voy a borrar por lo menos esto y eso. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le Sí, escucha. doctor, se le escucha. Bien, no estoy en mi casa, pensé que, y tengo aquí internet también donde estoy en este momento, pero creo que no es bueno o no sé, pero no estamos pudiendo avanzar. A ver, si hay un nuevo corte, ahí quedamos y nos vemos la próxima clase y para reiniciar este tema, porque esto es importante. Entonces, está el terminal negativo sobre el brazo derecho y el terminal positivo en el brazo izquierdo. ¿Por qué se tiene que colocar así? Porque recuerden el vector. Aquí, hacia el brazo derecho, se irradian las cargas negativas. Y si estoy tomando esta derivación que va de brazo derecho a brazo izquierdo, el brazo izquierdo tiene la influencia de las cargas positivas de la punta, porque el vector apunta hacia la izquierda. Entonces, esa influencia de esas cargas positivas va a dominar aquí. Por eso, el electrodo positivo se pone en el brazo derecho. Esa es la razón y no otra. ¿Bien? Bien, entonces tenemos esto. Cuando colocamos estos electrocardiógrafos o estos electrodos en los dos brazos, entonces vamos a tener un electrocardiograma como este. Vean, fíjense, aquí abajo está el registro
de las ondas eléctricas del corazón en D1, en esta derivación. Esta derivación se llama también fíjense, esta es una derivación que está mirando al corazón desde esta perspectiva, por delante del corazón, ¿no? Está mirando al corazón. Porque las derivaciones van viendo al corazón. ¿Para qué tenemos tantas derivaciones? Para ver al corazón desde diversos ángulos. ¿Y qué es lo que vemos del corazón desde diversos ángulos? El comportamiento eléctrico del corazón. Las gráficas nos están mostrando de manera visual el comportamiento eléctrico del corazón. Ahora, desde esta perspectiva, desde D1, ¿vean? Vamos a ver el comportamiento eléctrico del corazón. Y fíjense, este no es un electrocardiograma como el que hemos visto ayer, es electrocardiograma muy, muy bonito, dibujado en ese gráfico, sino que ya es un electrocardiograma real, como dibuja el electrocardiógrafo. Bien, pero aquí están todas las ondas, todos los segmentos, todos los intervalos que están en el electrocardiograma que vimos ayer. Y estas son las características propias de la derivación D1. Este es un electrocardiograma normal en D1. Vean. Para empezar, tenemos la onda P. Aquí está la onda P, la isoeléctrica y la onda P. Luego, el complejo Q, R, S. Y la onda T. Onda P, Q, R, S y onda T. P, Q, R, S y T. Entonces, están todas las ondas del electrocardiograma. Por lo menos ya vemos que este electrocardiograma, desde el punto de vista de la presencia de las ondas, es normal. Por otro lado, aquí en D1 siempre vamos a ver un QRS positivo. Es decir, que la onda R se eleva por encima de la isoeléctrica. Fíjense, la onda R, que es la que nos importa, se eleva por encima de la isoeléctrica. Pero también la onda P. La onda P también se eleva sobre la isoeléctrica. Entonces, este es el QRS, que es el que nos interesa, es un QRS positivo, ¿no? ¿Vean? Entonces, por encima de la línea de voltaje cero, que es la isoeléctrica. Esa es la derivación 1. Luego, la derivación 2. Aquí, el terminal negativo lo vamos a colocar
Recording in progress. Recording stopped.